Que Dios te bendiga. Muy bienvenido a nuestro canal de YouTube y a esta nueva reunión online donde vamos a compartir la palabra de Dios. Y yo te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Hoy vamos a estar terminando el capítulo 6 y comenzando el capítulo 7, porque vamos a ir hasta el primer versículo del capítulo 7. El título de este mensaje es La separación espiritual del creyente. Y estamos expectantes de lo que Dios va a hablarnos en esta noche, en este tiempo, depende de cuándo también estés viendo este video. Y creemos que es una palabra que va a desafiarnos a nosotros para que podamos examinar nuestra vida. Y hay algunos imperativos que la palabra de Dios nos presenta. Quiero que antes de poder desarrollar estos versículos que tenemos por delante, podamos leerlos. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, y vamos a ir hasta el capítulo 7, versículo 1. Yo te lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, y vos vas a poder estar viendo en la pantalla también los versículos para que nos puedas seguir en la lectura. Dice así la palabra de Dios: No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la injusticia con la justicia, con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos, y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7, versículo 1, dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. El título de este mensaje es La separación espiritual del creyente. Y nosotros vamos a ver unas cuantas palabras que implican separación, que ya las hemos leído y quiero resaltarlas. Y esta separación, este llamado a la separación, vamos a ver nosotros que es un llamado a la santidad. Nosotros hemos visto en el versículo 14 que Pablo decía: no se unan, no se unan. Es decir, no se unan y si están unidos, sepárense. El versículo 17 aparece la frase: salgan de en medio. En este mismo versículo 17 aparece la palabra apártense. No toquen. En el capítulo 7, versículo 1, aparece la frase: limpiémonos y perfeccionémonos en la santidad. Así que les repito: no se unan, salgan de en medio, apártense, no toquen, limpiémonos, perfeccionémonos en la santidad. Este es el llamado del concepto de santidad. La palabra santidad no solamente está relacionado con la ausencia de mal, sino está relacionado con la separación. Así que cuando nosotros estamos leyendo este pasaje y a medida que nosotros vayamos estudiando, tengamos en cuenta que este es un llamado a la separación y por lo tanto un llamado a la santidad. Dios es un Dios santo. Él se presenta como el Dios santo y si hay un atributo que resalta en la Biblia acerca de Dios es su santidad. Y como dijimos, no solamente tiene que ver con la ausencia de mal, sino con que Él está separado de todo esto. Y el llamado que nos hace a nosotros es el llamado a vivir en santidad y a ser santos. Por eso es que la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está:
sean santos porque yo soy santo. La santidad tiene que ver con ser separado del mundo y reservado, consagrado para ser usado para Dios. Alguien dijo que la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel, puede ser resumida en la frase que aparece en el versículo 17, salgan de en medio de ellos, salgan de ahí. El llamado de Israel está marcado por el imperativo de Dios de salir de ahí. Si nosotros vamos a la historia de Abraham, el padre de la fe, Dios lo llamó para que dejara, que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él les iba a mostrar. Cuando vemos la historia de su sobrino Lot, vemos que Dios lo mandó a salir de Sodoma y Gomorra, unas ciudades que Dios iba a destruir por causa del pecado. Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, mandó a Moisés para decirle al pueblo, pueblo, Dios los está llamando a salir de Egipto. Cuando el pueblo de Israel, siglos más adelante, fue llevado cautivo a Babilonia, llegó un momento en que Dios los sacó de Babilonia y los manda a salir. Y este es el versículo que Pablo está citando. Y cuando Israel no tuvo que salir, tuvo que expulsar a las ciudades paganas que estaban a su alrededor. Y ese es el llamado que Dios le da a Josué. Cuando van a entrar en la tierra prometida, le manda a expulsar a todas las naciones paganas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no se contaminara. El llamado de Dios sobre su pueblo es hacer un pueblo santo, una nación santa, un pueblo separado. Así que el llamado a la separación, el llamado a la santidad es un llamado también del creyente para salir del pecado. Ahora nosotros somos ese pueblo de Dios y estos imperativos recaen sobre nuestras vidas. Todo aquel que quiere ser parte del pueblo de Dios está llamado a dejar atrás la vida de pecado. Vamos a separar estos versículos en 5 secciones. La primera es donde hacemos énfasis en el mandato de separación, expresado en términos agrícolas, no os unáis en yugo desigual. Después vamos a ver que Pablo hace 5 preguntas retóricas que tratan de mostrar la incompatibilidad de la unión entre el creyente y el incrédulo. Vamos a ver en tercer lugar al creyente como templo de Dios. Después en el versículo 17 vamos a ver la repetición que Pablo hace del mandamiento de separación, usando otros términos. Vamos a ver las promesas que Dios nos da que motivan a esta separación y la exhortación final ya en el versículo 1 del capítulo 7, basada en esta promesa que Dios nos da. Vamos a volver a leer el versículo 14 y sobre todo la primera frase. No se unan con los incrédulos en yugo desigual. A Pablo le gusta tomar enseñanzas del mundo o del ambiente agrícola ganadero también. A él le gusta decir, no pongáis bozal al buey que trilla. A él le gusta decir, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y aquí vuelve a tomar un término que era común y era fácil de entender para el tiempo en los cuales Pablo estaba escribiendo, para el tiempo del primer siglo. Pablo habla de no unirse en un yugo desigual. ¿Qué es un yugo? Bueno, un yugo es una barra de madera, normalmente había de distintos materiales, pero normalmente era de madera, que unía a 2 animales, ¿sí? Tenía una barra de madera que se ponía sobre el cuello, tenía otra parte que enganchaba la cabeza de los animales y unía a estos animales para que los animales tiraran hacia adelante y se pudiera generalmente hacer el surco para luego poder sembrar. Este yugo simbólicamente es usado en la Biblia para hablar de opresión, de sujeción, de esclavitud. Pero en este caso Pablo lo está utilizando para hablar de compañerismo, ¿sí? De estar unidos íntimamente, y el yugo, como unía a los 2 animales,
Pablo utiliza esta analogía y dice, no os unáis en un yugo desigual, en un yugo desigual. Quizás lo que Pablo tiene en mente es Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, donde la ley de Moisés decía, no ares con-yunta de buey y de asno. No pongas un buey y un burro juntos a arar en un mismo yugo, porque va a ser un yugo desigual. Hay diferente potencia y diferente caminar, diferente paso, y esto no va a ser bueno. No estaba permitido en la ley. Ahora, si nosotros recordamos el ejemplo de la ley que dice no poner bozal al buey que trilla, Pablo se pregunta y dice, ¿lo dice esto por los animales o por nosotros? Cuando Dios estaba dictaminando esta ley, ¿estaba solamente preocupado por el buey? Sí lo estaba, pero principalmente estaba preocupado por sus ministros. No pongáis bozal al buey que trilla. A través de la imagen común de la agricultura para este pueblo, ellos podían extraer un principio espiritual. Y en la ley de Moisés muchas veces vemos esto. Principios que tienen que ver con animales, con leyes civiles, pero que también tienen una aplicación espiritual. Y Pablo ve esto y lo aplica en este contexto, donde dice, así como dos animales distintos no pueden estar bajo un mismo yugo, así también la relación de un creyente con un incrédulo bajo este yugo de compañerismo no es correcta. Y Pablo pasa a explicar presenta 5 preguntas retóricas para mostrar esta incompatibilidad entre la unión del creyente con el incrédulo. Ahora, sin embargo, quisiera hacer algunas aclaraciones. Porque, ¿qué significa no unirse en un yugo desigual? Bueno, a veces para llegar al significado de algo, lo más fácil es tratar de entender lo que no significa y por descarte ir llegando a la verdad. Pablo no está diciendo, o la palabra de Dios no está diciendo que nosotros como cristianos no podemos tener ninguna clase ni ningún tipo de relación con una persona incrédula. Pablo había escrito Primera de Corintios y antes de escribir Primera de Corintios escribió otra epístola que se perdió. En esa epístola que se perdió, Pablo le había dicho a los corintios que no se juntaran con los fornicarios, con las personas inmorales. Y los corintios lo entendieron mal. No querían juntarse con ningún inmoral. Entonces no querían ir al almacén, no querían subirse al colectivo, no querían tomarse un remis, no querían tener contacto con nadie en el mundo porque podían ser inmorales y Pablo había dicho no tengan contacto con ningún fornicario. Entonces Pablo tiene que en la siguiente carta que nosotros tenemos como Primera de Corintios aclarar esto. Y dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11 lo siguiente. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a que se aparten de todos los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras. Pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Claro, es la lógica. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos, ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. Pablo lo que está diciendo es, yo les dije que no se junten con los fornicarios, y la palabra fornicarios tiene que ver con inmorales, por eso la Reina Valera contemporáneo lo traduce como libertinos. No se junten con esa clase de gente, pero no con todos, porque no estoy refiriéndome al mundo, porque en el mundo todos viven de forma libertina, entonces tendrían que salir del mundo para cumplir con eso. Lo que yo les estaba diciendo, no se junten con aquellos que se llaman hermanos, que dicen ser cristianos, pero viven de esta manera. El llamado de Pablo era a no unirse a yugo desigual, y no quiere decir que no podían tener ningún tipo de contacto con una persona incrédula, porque si no, ¿quién podría cumplir con la gran comisión? El Señor nos mandó a predicar el Evangelio del Reino a todas las naciones. ¿Y cómo podríamos predicar si no tenemos que tener contacto con los incrédulos? Este pasaje se utiliza mucho para hablar acerca del noviazgo y acerca del matrimonio. No os unáis a yugo desigual
cuando se lo decís a un cristiano que tiene un tiempo en la iglesia, lo primero que piensa es a un noviazgo entre un creyente y un incrédulo. O a un matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Y si bien el principio de este pasaje puede ser aplicado a eso, no es lo que Pablo necesariamente estaba teniendo en mente cuando escribió esto. Tampoco es un llamado a aquel creyente o aquella creyente que está casada o casado con un incrédulo, no es un llamado a separarse de ellos. Eso es una pregunta que los corintios le hicieron y Pablo ya lo contestó en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Así que si vos estás en un matrimonio mixto, y me refiero a que sos creyente y estás casado con una persona que no lo es, hay un mandato para vos en 1 Corintios 7 y no es el de separarse. Ahora, a lo que Pablo se refiere con la unión en un yugo desigual, es a una clase de unidad con los incrédulos o con el mundo que afecta nuestra santidad delante de Dios, que afecta nuestra comunión con Dios. Es una clase de unión, de intimidad, de compañerismo con el mundo, con los incrédulos, o cualquier clase de actividad de este mundo que afecte nuestra relación con Dios, que afecte nuestra santidad. Vamos a ver los versículos 14 al 16. Y vamos a ver que aquí aparecen 5 preguntas. Primero los leemos y después te voy a mostrar las preguntas enumeradas. Dice, versículo 14, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y Pablo dice, ustedes son el templo de Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mirá las 5 preguntas que Pablo enumera en esta ocasión. Te las vamos a poner en pantalla para que vos puedas tener un panorama más claro de estas 5 preguntas. La primera pregunta, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? La segunda, ¿qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? La tercera, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? La cuarta, ¿o qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Y la quinta, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y de los ídolos? Y para entender más el paralelismo que Pablo está haciendo en estos versículos, te quiero mostrar un cuadro. En este cuadro que ves en pantalla, vas a tener el versículo, vas a tener como en una columna a los cristianos, en la otra a los no cristianos, y la relación que Pablo la describe en distintos términos. Fíjate cómo Pablo menciona a los cristianos, como justicia, como luz, como Cristo, creyente y templo de Dios. A los no cristianos los relaciona con la injusticia, con las tinieblas, con Belial, con los incrédulos y con los ídolos. Y la palabra que aparece relacionando a cada una de estas preguntas, te la escribí en la Reina Valera 60, compañerismo, comunión, concordia, parte y acuerdo. Fíjate que estas palabras, compañerismo, comunión, concordia, que tiene que ver con acuerdo, parte y acuerdo, están relacionados, son sinónimos. Pablo hace 5 preguntas y las 5 preguntas son todas similares para mostrar la incompatibilidad. El creyente ha sido justificado mientras que aquel que no conoce a Dios vive en injusticia, camina en injusticia. ¿Qué comunión, qué compañerismo puede haber entre el justo y el injusto? Después habla de la comunión que hay entre la luz y las tinieblas. La Biblia describe a aquel que no conoce a Dios como alguien que vive en tinieblas, vive en oscuridad. Y la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no puede haber comunión. Habla de Cristo y de Belial. Y Belial era un término judío para referirse a Satanás, para referirse al diablo. En el idioma original aparece con R al final, Beliar.
Entonces, ¿qué concordia, qué acuerdo puede haber entre Cristo y Beliar? Y nosotros estamos en Cristo, mientras los incrédulos están bajo la potestad del Dios de este siglo. Menciona al creyente, menciona al incrédulo, dice qué parte puede haber, y después en el versículo 16 termina asociando al creyente con el templo de Dios y a los no cristianos, a los incrédulos con los ídolos, y se pregunta qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos. Y a partir de esa última referencia al templo de Dios es que ahí en el versículo 16 dice: ustedes son el templo del Dios viviente. Esta no es la primera vez que Pablo se dirige a los corintios como el templo de Dios. Ya lo había hecho en la primera epístola, donde los había mencionado en un aspecto colectivo, es decir, cuando la iglesia se reunía, en capítulo 3, versículo 16 de 1 Corintio, Pablo dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y también lo hizo en manera individual en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, donde dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Esta es la tercera vez aquí en 2 Corintios que Pablo se refiere a la iglesia como templo de Dios, ¿sí? Nosotros somos el templo del Dios viviente, dice Pablo, y remarca el templo del Dios viviente para contrastarlo con el templo de los ídolos muertos a los cuales servían los incrédulos en Corinto. Y es interesante ver las citas que Pablo hace del Antiguo Testamento. Pablo en estos pasajes cita muchas escrituras o muchas porciones distintas del Antiguo Testamento para llevarnos a la reflexión y a entender este imperativo que tiene el creyente y con un sentido de urgencia de separarse del pecado y de esforzarse en la santidad. Pablo dice: ya Dios lo ha dicho. Y les recuerda este llamado reflejado en el Antiguo Testamento. Y Pablo menciona ahí a Levíticos capítulo 26 y también menciona Ezequiel capítulo 37. Y cuando uno ve el capítulo 37 de Ezequiel y lo estudia con calma, puede ver esta asociación tan clara que Pablo hace. Ezequiel 37, 27 dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 37 habla de cómo Dios va a hacer de Israel una sola nación. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos: el reino de Judá y el reino de Israel, el reino del sur y el reino del norte. Pero va a llegar un momento donde Dios ya no tenga un Israel dividido en dos naciones, sino que va a ser un solo pueblo. Y en ese tiempo futuro de restauración, Dios dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y es esto lo que Pablo está citando aquí en 2 Corintios capítulo 6. Pero es interesante cómo en este mismo capítulo de Ezequiel 37, en el versículo 23, Dios le dice a su pueblo: no se van a contaminar ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. No se van a contaminar. Están sucios, contaminados con sus ídolos, con su pecado, pero yo los voy a limpiar. Yo los voy a limpiar de sus ídolos, yo les voy a borrar sus rebeliones y me serán por pueblo, y yo les voy a hacer a ellos por Dios. Dios promete poner su tabernáculo en medio de su pueblo. Y qué hermoso es entender esta verdad. Cuánto nos asombra ver el deseo de Dios, este deseo
de Dios de estar en medio de su pueblo. Este deseo se ve reflejado desde el principio de la Biblia hasta el final. Cuando uno lee el relato de la creación y ve a Adán y Eva en el huerto del Edén era como un tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios en esta tierra. Por causa del pecado, Adán y Eva son expulsados del huerto, pero Dios no se queda solo no se queda solo en esta idea del hombre separado, sino que ya tiene trazado desde la eternidad un plan de redención. Y hasta que ese plan de redención se cumpla, Él lo que hace es manda a Moisés a edificar un tabernáculo. Y ese tabernáculo representa a Dios en medio del pueblo. Ahora, cuando Cristo viene, Juan dice que vimos la gloria de Dios, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Dice que Él habitó entre nosotros. Y Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, habitando en medio nuestro. Ahora, cuando Cristo ascendió a los cielos, envió el Padre el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo y la gloria es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros como templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Y nos enseña la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, cómo el tabernáculo de Dios va a estar en medio de ella. Cómo Dios va a poner su trono en medio de su pueblo. Ese es el deseo de Dios. Cristo le dijo a los discípulos, yo me voy, pero voy a volver porque donde yo esté, quiero que ustedes también estén. Dios, en su misericordia, en su gracia, comparte su gloria con nosotros. Nos da acceso a su presencia a través de la persona de Cristo. En esto nosotros podemos ver el amor de Dios. Dios estableciendo su tabernáculo en medio de ellos habla de la presencia de Dios entre nosotros. Ahora, Pablo espera que así como los judíos eran celosos para mantener el templo santo y no violar la santidad a través de la idolatría o a través del pecado, así Pablo dice, nosotros tenemos que vivir alejados del pecado porque nosotros somos templo de Dios. En la historia de los templos de Israel vimos cómo tanto Manasés como Pilato, como Antíoco Epífanes y tantas otras veces se trató de profanar el templo. Se trató de violar la santidad del templo. Y esto causaba conmoción en Israel, porque el templo era santo, era la presencia de Dios en medio de ellos, y no podía ser violada esa santidad con la presencia de ídolos. Pablo dice, ahora nosotros somos templo del Dios viviente. Qué acuerdo, qué comunión, qué compañerismo nosotros podemos tener con las cosas de este mundo. ¿Qué ídolos podemos tener en nuestro corazón? Ninguno. Por eso el imperativo, el versículo 17 dice un por lo tanto. Teniendo en cuenta que nosotros somos el templo de Dios, que Dios habita entre nosotros, por lo tanto, el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Pablo siempre presenta las razones teológicas antes de ir a los imperativos prácticos. Antes de dar la instrucción de apartarse y de salir, nos muestra esa verdad teológica de que nosotros somos el templo de Dios. Dios está habitando en medio nuestro. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios, como santo, se relaciona de dos maneras con el pecado. O se aparta o lo destruye. Pero el pecado no puede coexistir delante de Dios, no puede estar en la presencia de Dios. Entonces Dios decide retirar su presencia donde hay pecado o destruye el pecado. Esa es la relación que Dios tiene con el pecado y nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios como hijos suyos.
Somos santos porque Él es santo y esa es la manera en la cual nosotros debemos relacionarnos con el pecado también en nuestras vidas. La palabra que cita Pablo es de Isaías 52, versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Esta cita es una profecía de Isaías para cuando el pueblo vuelve del retorno, cuando el pueblo retorna del cautiverio babilonio. Estuvieron cautivos, pero iban a salir por el poder de Dios. Y en ese momento Dios llama al pueblo de Israel a salir de Babilonia y a no tocar lo inmundo. Aquellos que venían con los utensilios de la casa de Jehová que habían sido robados por los babilonios, aquellos que volvían tenían que mantenerse puros y tenían que mantenerse santos y no tenían que tener contacto con nada inmundo. La promesa es: yo los recibiré. Yo los recibiré. Eso es lo que dice el versículo 17. Salgan de en medio de ellos, apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. El Señor dijo: todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y lo que uno pierde por separarse de las cosas del mundo, por salir de en medio de él, lo gana en comparación con lo que recibe. Uno deja atrás muchas cosas para seguir a Cristo, como aquel que en un campo encontró un tesoro enterrado y vendió todo lo que tenía, pero lo hizo con gozo, porque perdió todo, pero en realidad lo que ganaba era mucho más. Y el llamado de Cristo es a separarnos, a salir, a abandonar muchas cosas que perjudican nuestra santidad, que nos manchan, que contaminan. Sin embargo, cuando uno abandona, que pueden ser muchas cosas, pueden ser relaciones, pueden ser amistades, pueden ser trabajo, muchas cosas que uno puede abandonar, hábitos, por causa del Evangelio, los gana en comparación a lo que recibe. El Señor dice: yo los recibiré. Aquí hay un imperativo, uno debe esforzarse, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. A veces el problema de muchos es que están tocando lo inmundo y quieren acercarse a Dios, pero no pueden. Y eso hace recordar a aquella ilustración que muchas veces se da de cómo se cazan los monos. Que dicen que algunos cazadores ponen en algún recipiente algunas nueces o algún tipo de alimento que al mono le agrade, y cuando el mono mete la mano por el recipiente, agarra las nueces, pero el orificio del recipiente es tan diminuto que al sacar la mano, el mono no puede. Lo que tiene que hacer para poder liberarse de esta trampa es soltar el alimento y sacar la mano. Sin embargo, dicen, y la ilustración está acá, yo no sé si será cierto o no, pero vale la pena, viene justo para el mensaje, que el mono, cuando ve al cazador, una vez que agarra el alimento, ve al cazador, se desespera, pero queda atrapado porque nunca suelta el alimento. Una vez que lo agarró, el instinto es no soltarlo. Y esto es lo que le pasa mucho. El Señor dice: yo te voy a recibir, pero deja de tocar lo inmundo. No toques lo inmundo y yo lo recibiré. ¿Por qué no pueden acercarse? Porque no quieren soltar lo inmundo. El llamado requiere esfuerzo. Dejen lo inmundo, salgan de ahí. Yo los voy a recibir. Esa es la promesa. Y el versículo 18 dice: y seré un padre para ustedes, y ustedes me serán mis hijos y mis hijas, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Cuando nosotros hablamos de esta paternidad, lo que está hablando es de un cuidado, de una dirección y de una comunión íntima, del compañerismo, de la benevolencia de Dios sobre sus hijos. Y es ahí donde llegamos al versículo 1.
donde Pablo dice, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas. La motivación de Pablo para la separación, para la santificación, no son las consecuencias del pecado, sino las promesas que Dios ha hecho. ¿Cuáles son las promesas? Bueno, las promesas que aparecen en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Y si las enumeramos, tenemos que hablar de Dios habitando en medio nuestro. Que nosotros vamos a poder formar parte del pueblo de Dios. Dios recibiéndonos y Dios tratándonos como a su Padre. Y esto es tan increíble que en realidad tiene que ser creíble porque es por fe. Pero es tan asombroso entender de que Dios es nuestro Padre y Cristo se llama nuestro hermano. Y no se avergüenza de llamarse hermano nuestro y comparte la herencia de su Padre con nosotros. Esas son las promesas que nosotros tenemos en Cristo. Y Pablo dice, hermanos, teniendo en cuenta estas promesas, teniendo en cuenta la gracia de Dios sobre nuestra vida, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Pablo, uno lo ve en Colosenses y en Efesios, cuando Pablo aconseja a la iglesia, el consejo de Pablo tiende a hacer de desvestirse del viejo hombre y revestirse de un nuevo hombre en Cristo. Habla de sacar algo para ponerse algo mejor. Y Pablo acá dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando hablamos de contaminación de carne y de espíritu, Pablo está hablando de esta santidad integral, ¿sí? Esa limpieza integral de lo que hacemos externamente, como también de nuestra mente, de nuestras intenciones, emociones, motivaciones. Una limpieza profunda. Y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Esta es la parte positiva. Sacate el pecado, cortá con toda relación pecaminosa en tu vida, tanto externa como interna, y perfeccionate en la santidad de Dios. Y dos cosas más quiero agregar antes de terminar. En primer lugar, Pablo se agrega dentro del grupo. Acá usa la primera persona del plural. Limpiémonos, perfeccionémonos. ¿Por qué? Porque Pablo sabe también que él necesita todavía más limpieza y que él necesita todavía más perfección. Que si bien en Cristo nosotros somos santos, la santidad en nuestra día a día es una santidad progresiva. Cada día tenemos que limpiarnos, cada día tenemos que santificarnos. Por eso es que Pablo dice, perfeccionémonos en la santidad. Alguien oraba y le decía, Dios, permitime ser tan santo como sea posible desde este lado de la vida. Mientras estemos viviendo en esta tierra, todavía tenemos margen de mejora. La perfección llegará cuando estemos en la presencia de Dios. Y día a día es necesario que nosotros podamos lavarnos, purificarnos y despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Teniendo en cuenta, y eso es lo segundo con lo cual quería concluir, teniendo en cuenta la imagen que Pablo estaba diciendo, ustedes son templo de Dios, y teniendo en cuenta de que no se podía tocar lo impuro, no se podía tocar lo inmundo, porque contaminaba. Cualquier judío que tocaba algo inmundo era ceremonialmente contaminado, impuro, y se tenía que lavar. Y los sacerdotes y los levitas, cuando iban a ministrar el templo, no podían, dice Éxodo, que no podían entrar sin lavarse. Tenían que lavarse. Y ellos mantenían la santidad del templo. Cuanto más nosotros, siendo templo de Dios, necesitamos lavarnos, necesitamos purificarnos
perfeccionarnos en la santidad. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. No te unas en un yugo desigual con los incrédulos. Y esto no solamente va referido al noviazgo o al matrimonio, se refiere a todas las áreas de nuestra vida, a todas las relaciones y a todas las cosas que hacemos. Tener cuidado de relacionarnos con el mundo de una manera que pueda afectar nuestra santidad y que pueda afectar nuestra comunión con Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionémonos en la santidad, caminando en el temor de Dios. Yo te invito a que podamos orar. Padre, te damos gracias por este amor tan grandioso que tú has mostrado para con nosotros, que no se puede entender, que no se puede calcular, que no se puede medir. Ese deseo constante de manifestar tu presencia en medio nuestro, de tener comunión con nosotros, siendo nosotros nada, siendo nosotros polvo, hechura tuya, criaturas tuyas. Tú muestras este deseo de manifestar y compartir tu gloria con nosotros. A los que hemos puesto la fe en Jesús nos has hecho coherederos con Cristo y podemos estar una eternidad contigo. No merecemos ni mereceremos tanto amor y tanta gracia. Queremos poder responder a este llamado siendo congruentes. Nos has separado del mundo y nos has puesto en Cristo. Queremos que en la práctica esto se vea reflejado. Queremos escuchar este mandato y salir, como salió el pueblo de Babilonia, como salió el pueblo de Egipto, salir del pecado, salir de lo inmundo, no tocar lo inmundo, limpiarnos y perfeccionarnos en la santidad. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que tus ojos como llamas de fuego puedan mirar en nuestro ser y puedan sacar a la luz en nuestras vidas, en nuestra conciencia, en nuestra mente, aquellas cosas, Señor, que están atentando con esta santidad. Aquellas cosas que nos llevan a ser, como dijo Santiago, almas adúlteras, buscando la amistad con el mundo. Señor, ayúdanos a estar dispuesto a renunciar, estar dispuesto a salir, estar dispuesto a despojarnos para poder ser recibidos por ti. No queremos ofender tu santidad. Sabemos que tú habitas en medio nuestro y que tú eres un Dios celoso y que nosotros no somos más fuertes que tú. Por eso, ayúdanos a vivir en santidad. Y que al hablar a nuestro corazón, en nosotros pongas el querer como el hacer, para tomar decisiones pertinentes, para poder reflejarte a ti en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y en ese momento oro por la iglesia para que tú la bendigas. A mis hermanos y hermanas que están viendo desde su casa y que están escuchando también ese mensaje a través de la radio, que tu gracia sea sobre ellos, que tu fortaleza y la comunión con tu Espíritu sea en sus vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, oramos para que este mensaje sea de edificación para tu vida. Te invitamos a que puedas compartir este mensaje, para que te suscribas a nuestro canal, para que nos dejes tu comentario. Queremos saber de todo lo que Dios está haciendo en tu vida y que puedas darle un like a este video. Va a ser también de bendición para otras personas. Que Dios te bendiga y nos vamos a encontrar en una próxima transmisión online de esta nueva modalidad en la cual estamos llevando adelante nuestras reuniones. Que Dios te bendiga.